Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acompáñenme a orar y ahorita empezamos. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 13 y vamos a orar primero y ahorita empezamos a leerlo. Hechos 13, porque ahí vamos a estar en Hechos 13. Espero a que lo tengan. Cuando lo tengan, los invito a ponerse de pie y vamos a orar. Muy bien. Padre, te damos gracias por tu palabra que tú has enviado en este día a nosotros. Te pedimos, Señor, que venga a alumbrar nuestro entendimiento y que podamos saber dónde pisar, dónde caminar, por dónde ir. Guíanos, Señor, danos instrucción, habla a lo profundo de nuestro ser, abre tu palabra. Nosotros abrimos nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Que sea plantado hoy tu palabra y que caiga en buena tierra y produzca fruto abundante que permanezca y te glorifique. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Pues en Hechos capítulo 13 voy a leer los primeros 13 versículos y luego más adelante voy a estar repasando un poquito sobre cada uno de ellos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban las palabras de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Muy bien, ahorita vamos a regresar a estos puntos. Solo como un comentario inicial, quiero mencionar algo que sabemos todos aquí, los que somos de aquí de la región, sabemos que estamos llenos de ríos. Aquí en la zona va uno en la carretera y cada 20 kilómetros o menos tal vez cruza uno un puente de algún río. Algunos ríos son más grandes que otros. Yo estaba sacando una lista, y si me pueden poner ahí la primera imagen que les di, por favor. Tenemos el río, bueno, tenemos Tamazopo, el río Gallinas, el río Santa María, Tanchachín, el río Moctezuma, el río Coy, tantos ríos, río Valles, que estos se van uniendo. Son una serie de ríos que se van encontrando, y cada vez que se une un río a otro caudal, va aumentando la cantidad de agua que es llevada ahí por ese nuevo río, y algunos llegan y toman un nuevo nombre. Por ejemplo, en el Pujal se llama el río Tampaón, y que viene del río Gallinas y que se junta con el río Valles, y siguen creciendo estos ríos. Después se junta el río Coy, se le junta el río Tamesí, hasta que va y desemboca al Golfo de México, como lo que conocemos como el río Pánuco.
que es uno de los ríos más caudalosos que tenemos en la nación, en todo el país. Y bueno, fuera de esto, les platico, vi otro ejemplo que quiero comentarles, otra ilustración, es que en el sur de América, en el continente sudamericano, digamos, también hay muchísimas cuencas fluviales. Está el Amazonas, famoso Amazonas, el Orinoco, el Paraná y muchas otras. Por ejemplo, en un rincón de las montañas de Perú surge un pequeño torrente que va creciendo hasta que, de igual así como lo vemos aquí en Valles, va y se transforma en el río Amazonas, que es pues el río más caudaloso del mundo. Este río Amazonas empieza de pequeños torrentes, de pequeños arroyos y va llegando. Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Así es como se forma el mayor caudal del mundo, desde pequeños ríos, pequeños arroyos, escurrimientos de agua, nacimientos. Bueno, así es como surgió la iglesia. La iglesia empezó con algo pequeño en Jerusalén y de pronto fue creciendo, fue avanzando hasta lo que conocemos hoy como la iglesia. ¿Cómo comienza todo? Empieza como un pequeño torrente en Jerusalén. El día de Pentecostés, cuando estaban juntos, unánimes, y de pronto vino el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas, salieron, y de ahí empieza, ahí nace lo que es la iglesia primitiva, y fue aumentando. Primero ahí en Jerusalén fue creciendo porque iba Pedro y de pronto miles se convertían y se añadían a la iglesia. Pero luego pasa que sigue aumentando y viene la persecución, y es cuando conocemos lo que pasa con Esteban, ¿no? que muere asesinado a pedradas. Y eso esparció el evangelio porque empezaron a huir de ahí los que eran cristianos y empezaron a ir a otras ciudades, a otros lugares, y llegaron, bueno, el caudal fue llegando a todo Judea. Llegó a Samaria. ¿Se acuerdan que estaba dicho, está en Hechos 1:8, ¿no? Que recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea? O sea, no solo era en Jerusalén, sino en toda la provincia, en Samaria, la que estaba alrededor, y dice hasta lo último de la tierra. Todo lo que empezó como algo pequeño fue creciendo, avanzando, y así desde ahí, de Jerusalén, llega a Judea, Samaria, y luego llegó a Antioquía, y en Antioquía se convirtió en la cuna de los misioneros, podemos decirlo. Fue el cuartel general de la iglesia, de donde empezaron a surgir diferentes viajes misioneros, que es de lo que vamos a hablar hoy un poquito. Solo les estoy dando el contexto de lo que sucedió. Antioquía, una ciudad de 200,000 habitantes, a lo mejor como Ciudad Valles, no sé cuántos tenga Valles, pero algo parecido así. 200,000 habitantes a unos 300 kilómetros al norte. O sea, ya salió de estar en Jerusalén, en su lugar de confort, donde estaban seguros. Cuando empieza la persecución, se empiezan a ir y empiezan a salir sembrando semillas. Donde quiera que pasaban, tiraban semillas de la palabra, y gente se iba convirtiendo. Pero llegan a este lugar en Antioquía, y desde ahí las misiones se hicieron mundiales. O sea, ya no era local, empezó a crecer, penetraron en lo que es la actual Turquía, y desde ahí, o sea, en Antioquía, desde ese país llegan luego a Roma, donde se desparramaron por toda Europa, y luego llegaron a Asia, y llegaron a África, y hasta llegaron a América, y por eso nosotros conocemos de Cristo. Pero todo esto empezó con lo que sucedió en Jerusalén. Y si me ponen por favor el primero de los mapas, nos ayuda a entender un poquito, no, el siguiente mapa, Bueno, ahí encontramos lo que era Judea, y vemos una región muy específica, y ahí está Jerusalén en Judea. No sé si tal vez no lo alcancen a ver desde allá, pero es la parte sur del mapa. Ahí está Jerusalén y está Judea, y empieza a crecer hasta Samaria, que estaba más arriba, y luego vamos creciendo. Si nos brincamos al otro mapa, ahora sí, por favor,
Al siguiente ya vemos un mapa más amplio en donde empieza a haber diferentes viajes a diferentes ciudades, a diferentes islas, incluso tenían que salir por barco navegando hasta ir visitando diferentes lugares, y así es como creció. Y la primera parte de la historia comienza entonces en Jerusalén. Lo que vemos en el libro de los Hechos es interesante porque el libro de los Hechos pudiéramos nosotros partirlo en base a dos personajes principales que aparecen. Los primeros 12 capítulos, el personaje principal que aparece ahí, bueno, uno de los protagonistas, diríamos, el personaje principal pues es Dios, es el Espíritu Santo, pero en los primeros 12 capítulos, uno de los personajes que aparecen ahí, de los protagonistas, es Pedro, el apóstol. Y Pedro, él era el mensajero del evangelio para los judíos. Únicamente los que estaban ahí en Jerusalén, en Judea, ahí estaba Pedro compartiéndoles a ellos. Pero cuando llegamos después de este capítulo 12 de Hechos, al 13, que es lo que leímos al inicio, de pronto ahí surge otro personaje que es Pablo. Y Pablo ya no es el que estaba evangelizando a los judíos, sino él es el que estaba evangelizando a los gentiles. Es decir, ¿quién es gentil? Todo aquel que no es judío. Si tú no eres judío, tú eres un gentil. No importa la nacionalidad que tengas. Y así es como podemos dividir. La predicación de Pedro fue para los judíos y el resto lo encontramos con Pablo evangelizando a todos los paganos, o a los gentiles, a los no judíos. Y de este modo entonces tenemos una descripción de lo que voy a hablarles hoy, de los obreros del Señor. Los obreros del Señor. Dios tiene obreros en su obra, bueno, tiene siervos, tiene obreros en su obra, y hoy quiero hablarles entonces de 7 características que vamos a encontrar en los obreros del Señor. Número 1, en alguno de estos puntos me voy a detener un poquito más, como en este primero, después nos vamos a ir un poquito más rápido. Número 1, estos obreros, una de las características que tienen es que provienen de trasfondos diversos, muy distintos, todos somos distintos. ¿Quién es obrero del Señor? ¿Quién puede decir yo soy un obrero del Señor? Yo soy un siervo del Señor. A Él le sirvo. Todos debemos estar en esta lista. Y somos tan distintos. O sea, no hay un patrón que digas tiene que ser así, o te tienes que vestir de tal forma, o tienes que hablar de tal modo, o peinarte. No, somos distintos. Y los de esta iglesia somos tan distintos a otras iglesias, incluso dentro de la ciudad. Somos distintos entre nosotros. Ahora, ¿cómo seremos con los de otros países? Totalmente distintos. Y en estos personajes que aparecen aquí, en esta lista que vemos, si vamos a Hechos 13, versículo 1, empieza ahí a numerar 5 personas muy distintas entre ellos, muy diferentes, pero todos ellos lo que tenían en común es que todos estuvieron dispuestos a dedicar sus vidas para extender el reino de Dios. Eso era lo que los unía. Jesús era el común denominador que ellos tenían. Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjense, en Antioquía, o sea, ya llegó de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ya está en Antioquía, donde es el cuartel general de donde empiezan a salir los misioneros. Estaban en Antioquía profetas y maestros, y empieza nombrando en primer lugar, a ver, ayúdenme, Bernabé. Número 2, Simón, el que se llamaba Níger. 3, Lucio de Cirene. Luego, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ahí encontramos, vamos a parar ahí un poquito, pero qué variedad encontramos entre estos personajes de la iglesia. Pero el nexo que tenían era su fe en el Señor Jesucristo. Y algo que tenemos que entender, que nunca debemos de excluir a alguien por ser diferente. Nunca debemos de hacerlo. Hay iglesias en donde a las mujeres las hacen a un lado y les dicen, es que tú no debes de predicar. Bueno, hay reglas para hacerlo, tiene que estar bajo sujeción, dice ahí. Pero imagínense si callamos las voces de las mujeres y los hombres casi ni hablamos, pues
O sea, este es un equipo, es completa la familia, es el esposo, la esposa, los hijos. Dice los ancianos y los jóvenes, los, tanto hombres como mujeres, las doncellas, viene. Hay mucha variedad. Y el primero de los personajes que aparece en esta lista, ¿cuál es? Bernabé. Bernabé, él fue un compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Se dice que él era un levita, o sea, de la tribu de Leví, de los que hacían el trabajo en el templo, en el antiguo templo, y los sacerdotes pertenecían a esa tribu. Él había nacido en el extranjero, en la isla de Chipre, y tenía una propiedad, si vemos la historia ahí de él, tenía una propiedad que él la vendió para donar ese dinero a la iglesia. Ese era su corazón que tenía. Primero estuvo en Jerusalén y luego estuvo en Antioquía. Ahora, este hombre, Bernabé, su nombre quiere decir hijo de consolación. Y eso nos dice mucho sobre él. Su nombre original es José, pero le pusieron hijo de consolación. Le pusieron ese apodo, por decirlo de alguna forma, por su forma de ser. Este hombre que nació de esta tribu de Leví, por ponerlo en términos actuales, es como alguien que dice nació en cuna cristiana. No sé si se entienda esto que estoy diciendo. Es decir, alguien que nace donde su familia ya es creyente. Que dice, no, pues yo, ¿desde cuándo conoces a Cristo? Pues desde que nací, porque en mi casa, bueno, ok, hay un momento en que tú tienes tu encuentro con el Señor Jesucristo, pero naciste en ese ambiente y llevas una ventaja a veces cuando ya naciste y tus papás eran cristianos, y a veces son gente que son de varias generaciones que han sido cristianos, entonces eso tienen un plus, aparentemente, porque a veces se pueden hacer religiosos. Pero este era Bernabé, alguien pacífico, hijo de consolación, alguien, me imagino alguien bonachón, alguien buena onda, que caía bien, que era cool. Alguien con el que te gustaba estar, hijo de consolación, que recibías consuelo, consejo, gente con la que te gusta estar, tal vez, que te apapacha, ¿no? Estar ahí con él. Y Bernabé vivía en Jerusalén cuando se fundó la iglesia, era un levita de Chipre, pero fue uno de los primeros convertidos al cristianismo. Él era pariente de Juan Marcos. Vamos, al ratito menciono algo sobre ellos. Su nombre era José, pero lo llamaron Colosenses 4. No, a ver, en Colosenses 4:10 me dice que Marcos era sobrino de Bernabé. En Hechos 4:36 me dice que ahí le pusieron el sobrenombre hijo de consolación. En Hechos 4:36, perdón que me fui muy rapidito. Hechos 4:36 dice que los apóstoles le pusieron este sobrenombre. Entonces encontramos que nació en una cuna cristiana, vamos a decir, o sea, sería el equivalente a alguien que nació, que sus papás ya eran cristianos. Vamos a ver otro de los personajes que se mencionan aquí, Simón Níger, como si fuera su apellido Níger, y nos dice algo porque Níger, ¿saben qué quiere decir en latín? Quiere decir negro. Entonces era Simón el negro. Así lo llamaban. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Alejandro Altamirano el güero, ¿verdad? Pero este era Simón el negro. Así lo llamaban. Y el que llamaban Níger significa negro, y probablemente era un negro africano, según algunos comentaristas, que era parte de esta congregación de Antioquía. Simón el negro. Así lo llamaban, y posiblemente, esto no sé, me encontré esto que me llamó mucho la atención, posiblemente fue el mismo Simón que llevó la cruz de Jesús. En Lucas 23, 26, porque él era de esta región de Cirene, y ahí mencionan a un Simón. Dice que tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
posiblemente fue este mismo, porque era de esa misma región de Cirene, que estaba en África. Y este tenía el mismo nombre de este Simón de Cirene, Simón el Níger, que era también de África, aunque venía de una región donde no había población de gente negra, de raza negra. Y de ahí también era Lucio, el siguiente personaje que se menciona, que era Lucio de Cirene. Lucio era de esa misma región, es lo que actualmente es Libia. Y hoy está repleto de musulmanes, y estos musulmanes, algunos de ellos posiblemente podrían ser descendientes de este Lucio o también de Simón. El otro nombre que aparece es Manaén, y este hombre nos dice la Biblia que él se había criado con Herodes el tetrarca. ¿Se acuerdan que lo leímos hace ratito ahí en Hechos 13? Manaén, él se había criado con Herodes el tetrarca, es decir, él era hijo de Herodes Antipas, el que había matado a todos los niños en Jerusalén, en Belén. Manaén se crió con este hombre. Entonces vemos un contraste tan grande entre el primer nombre que encontramos, Bernabé, el hijo de consolación, que dije por trasladarlo a la actualidad, es alguien que nació en una casa donde ya había cristianos, donde ya había creyentes. Pero por otro lado, encontramos a Manaén, el que él se había criado con gente de dinero, gente pudiente, gente que gobernaba, gente que hacía lo que quería. Y comúnmente en ese tiempo, el que tenía medios hacía con su vida lo que él quería y obligaba a otros a hacer lo que ellos querían también. Tenían poder económico, tenían posición. Manaén, al haberse criado con Herodes el tetrarca, hijo del que había matado a los bebés en Belén, pues traía algo de mezcla de esa maldad. Sería el contraste entonces. Por un lado tenemos a Bernabé, el que nació de una cuna cristiana, y tenemos acá a Manaén. Bernabé, cuna cristiana; Manaén, en los excesos, podríamos decir, donde había maldad, donde había... Qué contraste, qué diversidad hay entre estos personajes que están escogidos aquí y que son los iniciadores de esta iglesia aquí en Antioquía. Eran los líderes que estaban ahí. ¿Qué más? Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, Manaén, que se menciona que creció con Herodes el tetrarca, fue este mismo Herodes el que decapitó a Juan el Bautista. Entonces, qué contraste, estos dos hombres que se criaron juntos, pero cómo toman rumbos distintos sus vidas. Uno llegó a matar a Juan el Bautista, el otro vino a entregar su vida por el Señor Jesús, habiendo tenido una misma cultura. Y eso pasa a veces en la casa, que dices, oye, pues son los hijos, tienen los mismos papás, pero qué distinto la forma de pensar de un hijo de otro, cómo cada quien decide su rumbo finalmente, qué hacer con tu vida. Y vemos esta diversidad tan grande en la iglesia. Manaén conocía las altas esferas, él sabía lo que era el gobierno, él sabía lo que era el poder, pero Dios lo sacó de ahí y lo colocó entre los primeros cristianos. Herodes y Manaén, cada quien tomó su destino, su camino. Uno mató a Juan el Bautista, otro presidió, y bueno, incluso este Herodes el tetrarca, él presidió uno de los juicios del Señor Jesús antes de su crucifixión. Pero el otro, Manaén, se convirtió en cristiano y en un líder de la congregación de Antioquía. Y finalmente aparece en esta lista Saulo, el que había nacido en Tarso de Cilicia, lo que hoy es Turquía. Él tenía una sólida preparación y encontramos en la Biblia su historia como perseguidor de los creyentes,
de los que andaban en el camino, que andaban en Jesús, y cómo él tuvo su encuentro de pronto con Jesús en el camino a Damasco, y después tuvo un periodo de silencio donde él se va a Arabia, su ciudad natal, y Bernabé, este hijo de consolación, va a buscarlo allá a Arabia y se lo lleva a Antioquía, y entonces empieza a formarse esta agencia misionera que empieza ahí en Antioquía. Estos eran algunos de los líderes que hicieron crecer la iglesia en Antioquía, y así como son diferentes entre sí, pues no tenemos que esperar que nuestra iglesia no seamos de igual forma también. Qué distinto. Si volteas a ver el de al lado, dices, oye, qué raro eres, a lo mejor le vas a decir, ¿verdad? Qué distinto eres, porque no es como tú lo ves raro, pero no, simplemente es distinto. Somos tan distintos y tenemos que amarnos y tenemos que aceptarnos y tenemos que aprender a caminar juntos, a trabajar, a tolerarnos. Por eso dice orar unos por otros, soportaos los unos a los otros. Debemos de bendecirnos los unos a los otros, debemos de perdonarnos los unos a los otros, y es la forma en que vamos a poder trabajar juntos. ¿Sí? Este es el primer punto. Había una gran diversidad. No debemos de esperar a que seamos todos iguales. Número 2, la segunda característica de estos obreros del Señor es que estaban espiritualmente preparados. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues ellos ayunaban y oraban mientras ministraban al Señor. Ministrando estos al Señor, dice ahí en Hechos 13, ministrando estos al Señor. Y esto fue parte de lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. Bernabé y otros, sin duda que se ministraban los unos a los otros, ministraban a la congregación, pero sobre todo ministraban al Señor. ¿Y qué será ministrar? Un ministro ministra, ¿no? Ministrar es servir. Ellos servían al Señor, se servían los unos a los otros, servían a la congregación, pero servían al Señor, ministraban estos al Señor. Y este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios. Tú como obrero de Dios, como siervo de Dios, debes de ministrar a Dios. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Qué bueno que sirvas en la iglesia, qué bueno que sirvas los unos a los otros, pero tenemos que servir al Señor, no perder eso. A veces estamos tan enfocados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Entonces pongamos nuestra mirada en Él, en el Señor, y Él sea el que nos dirija, el que nos distribuya, el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, como sucedió aquí en la iglesia de Antioquía. Esta palabra ministrar al Señor es la misma palabra que se usaba en los servidores, en los que ministraban, en los sacerdotes. Cuando entraban al templo, entraban a ministrar, entraban a servir, y esto tenemos que hacerlo nosotros. Y esto es lo que le agrada a Dios. ¿Qué significa ministrar? Ministrar significa adorar, ministrar significa alabar, orar, escuchar también. Tenemos que escuchar lo que está aquí en la palabra y tenemos que honrar a Dios, obedecerle. Ministrar es servir, un ministro es un servidor. La palabra ministrando es la misma que se utiliza en los sacerdotes y los levitas cuando entraban al templo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dice ahí, y esto es como parte de lo que tenemos nosotros que hacer para el Señor. Ayunas cuando buscas al Señor, ayunas cuando deseas tener un encuentro personal con Él y quieres quitar todo lo que te estorba. Y entonces dices, yo quiero someter mi cuerpo porque quiero que mi espíritu esté alerta al Espíritu Santo. Yo voy a ayunar y voy a ministrar y voy a orar. Entonces Hechos 13, versículo 2 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahí es cuando dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Debes de aprender a negarte a ti mismo cuando vas a ministrar al Señor, a someter tu cuerpo, a dejar de comer por buscar al Señor. Debes de orar
Entonces entendamos que este es el ambiente en el que se mueve el Espíritu Santo. Si queremos que el Espíritu Santo se manifieste con poder en medio nuestro y haya señales, prodigios, que sigan la palabra de Dios, que haya sanidades, que haya liberaciones, que haya cosas sobrenaturales, necesitamos hacer estas tres cosas, que es, número uno, ministrar; dos, orar; tres, ayunar. Ministrar, orar. A ver, le doy otra oportunidad. Número uno, ministrar, orar y ayunar. Eso tenemos que hacer. Es el ambiente en el que se mueve el Espíritu Santo y damos libertad a que suceda. Número tres, la tercera característica de los obreros de Dios es que son llamados por el Espíritu Santo. Yo les dije, ese es el ambiente donde se mueve. Cuando ellos estaban ministrando, orando y ayunando, vino el Espíritu Santo y les dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, esto es lo que dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo. Y al separarse ellos, tenían que dejar su tierra, su familia, su iglesia. Dicen: es que estoy bien a gusto aquí en la iglesia. Bueno, pues el Espíritu Santo los guió a hacer esto y ellos obedecieron, pero podían ellos haberse negado a hacerlo. Siempre tenemos que estar listos a seguir la dirección del Espíritu Santo. Seamos obedientes, estemos atentos a su voz y el mensaje o la dirección que te dé a ti pueda ser distinta a la que dé a tu vecino o a mí. O sea, hay cosas específicas que el Señor va a ir guiando donde quiere tenerte en ese lugar. Pero son llamados por el Espíritu Santo para cumplir aquello que Dios quiere que hagas. Y luego en Hechos 13, versículo 5, ya yéndome, avanzándole un poquito más, dice que llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Pero dice ahí que tenían también a Juan de ayudante. O sea, ahí menciona otra vez, ahora otro nombre más, a Juan. Yo no había mencionado a Juan, pero entonces ahí entramos a la característica número 4. Con este pasaje del versículo 5, que debes prestar todo tipo de servicio. Juan era un ayudante. Él no era el líder, era un ayudante. Y debes de prestar todo tipo de servicio. Cuando menciona aquí este Juan es a quien conocemos como Marcos, sobrino de Bernabé, autor del segundo evangelio. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, Marcos fue escrito por Juan Marcos, vamos a decirlo. Este es el mismo, y él era un ayudante. Ahora, ¿qué haría? ¿Qué es lo que haría un ayudante? ¿Qué se nos ocurre que podía hacer un ayudante? Pues a lo mejor era preparar comida o armar las tiendas. No sé, atender toda clase de tareas pequeñas tal vez. Se necesitan ayudantes, se requiere la ayuda de diferentes personas y no hay nada de poca importancia. No hay nada de poca importancia cuando se está sirviendo al Señor. Todo es bendecido. Y miren, no es posible que todos ocupen un puesto de liderazgo. O sea, te invitan trabajas en una compañía y queremos que todos seamos gerentes. Pues no se puede, o sea, tiene que haber diferentes funciones dentro de la compañía. Entonces, se requieren ayudantes. No es posible que todos tengan funciones de liderazgo, pero toda labor será bendecida por el Señor. En el versículo 7, Hechos 13:7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí entramos al quinto punto, la quinta característica. Debes de estar listo, o los obreros deben de estar listos siempre para testificar. Número 5, deben estar listos siempre para testificar. O sea, en todo momento tienes que estar
alerta, listo, porque cuando se venga la necesidad, ahí es donde hay que ir a sembrar. Se nos menciona aquí en este versículo 7 al procónsul de la isla de Chipre, que él oyó a Saulo y a Bernabé. Y miren, hago un paréntesis ahorita, en ese versículo que vimos ahorita, el versículo 7, si vemos de aquí versículos antes de este, encontramos que siempre es mencionado Bernabé antes que Saulo. No sé si ha notado esto. Mencionaba Bernabé y Saulo. Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he mandado. Como dándome a entender que Bernabé era más importante que Saulo. Si vemos las clases que estamos teniendo los varones cuando nos hemos juntado, que he estado hablando de los apóstoles, vemos en la lista de los apóstoles cómo se nos dan, hay 4 listas en la Biblia donde vienen los apóstoles, se nos dan en el orden de importancia. Y siempre empieza con Pablo. ¿Y saben quién es el último que se menciona en las listas? Judas. O sea, pues ya Judas, como el más abajo de la lista queda Judas. Y vemos cuando es mencionado los nombres, se dan en orden de importancia. Y aquí mencionan a Bernabé antes que a Saulo. Pero va a llegar el momento cuando Saulo se convierte en Pablo, donde empieza a tomar un lugar distinto al de Bernabé. Y luego ni siquiera se menciona a Bernabé. No porque sea menos Bernabé, simplemente así aparece en la Biblia. Bueno, entonces dice aquí que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, viene primero Bernabé, deseaba oír la palabra de Dios. Cuando oyó hablar sobre Bernabé y sobre Saulo, los llama para que vengan y le expliquen este mensaje de la salvación. Y estos misioneros, Bernabé y Saulo, fueron enseguida. Os dijeron, esta es la oportunidad que tenemos que aprovechar y hay que predicar en todo momento. Cuando veas una oportunidad, tú estás hablando con un amigo y de pronto dices, ¿sabes qué? Traigo este problema. Te voy a decir quién puede ayudarte con tu problema. Y le compartes de Cristo y le hablas de la esperanza que puede tener y de cómo puede no estar solo en medio de los problemas y lo llevas a que tenga este encuentro personal. Y dices, hay un Dios que te ama y que quiere lo mejor para ti. Y que quiere salvarte, quiere restaurar tu familia, Él puede hacerlo. Y ahí es donde aprovechas cada oportunidad. Tengo un problema financiero y no sé qué hacer, sé a quién podemos orar. Y entonces le hablas de Cristo. Y tenemos que aprovechar todo momento, porque son ventanas que tenemos que aprovechar, que se nos abren para sembrar. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado oportunidades que hemos tenido? A mí se me han pasado tantas con amigos que después pienso, digo, ¿cómo no aproveché? ¿Cómo no le dije? Y a veces ha sido muy tarde. Amigos que han fallecido y que dices, ¿cómo no pude aprovechar esta oportunidad que tuve? Otros me han rechazado, me han bateado, no pasa nada, pero hay quienes sí han recibido. Tenemos que ser oportunos, que estar alertas y estar siempre pendientes. Nosotros encontramos continuamente toda clase de gente, pero a veces estamos tan ensimismados, estamos enfocados en nosotros mismos que no vemos la necesidad de la gente y tantas oportunidades que están viniendo. Gente que está dolida, gente, corazones quebrados, gente que ha sido dañada, que ha sido traicionada, que necesita un abrazo de un amigo, que necesita conocer de Jesús, que necesita esperanza. Seamos oportunos, estemos pendientes, siempre tenemos que estar listos. Hechos 13:6 dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. ¿Saben qué quiere decir Bar Jesús? Quiere decir hijo de Jesús. Sin embargo, me llama mucho la atención que me dice ahí que era un mago. Un mago puede ser como un hombre sabio también, pero no necesariamente alguien que andaba así haciendo trucos con las cartas o con una varita. No, era alguien podía ser alguien de adivinación, pero dice que era un falso profeta, era alguien falso, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, llamado hijo de Jesús. Oye, pero era falso.
cosa que Pablo o Saulo, con su forma de ser muy distinta a Bernabé, el hijo de consolación, vemos cómo se comportaban, eran compañeros y dices, ¿cómo pueden andar estos juntos siendo tan distintos? Porque si vemos cómo lo trató, bueno, vamos al versículo 7, dice que estaba, Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, y vean el orden de aparición, Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, y dices, este es el momento, él quiere oír, está necesitado, está hambriento, vamos a hablarle de Dios. Pero, dice el versículo 8, ¿qué pasó? Le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Elimas era Bar Jesús, el falso profeta llamado Bar Jesús, malamente llamado hijo de Jesús. Le resistía, Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Y ahí encontramos la sexta característica de los obreros de Dios, que encuentran oposición en su tarea. Los obreros del Señor se van a encontrar Elimas en el camino, se van a encontrar falsos profetas en el camino, se van a encontrar hombres como Elimas, que era un hechicero, un adivino, que trató de oponerse a los predicadores, pero Pablo actuó enérgicamente con él. Ahora, no es el modelo que necesariamente siempre tenemos que seguir, pero me llama la atención que aquí dice, porque podríamos pensar, oye, Pablo andaba en la carne cuando fue a decirle eso. No, claramente la Biblia nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Miren, vamos a leerlo una vez más. Déjenme encuentro nada más el pasaje, allí en Hechos 13. A ver, leo desde el 8, Hechos 13, 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjense, no andaba en la carne, lleno del Espíritu Santo. Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O sea, si tú te crees hijo de Jesús, Bar Jesús, tú no eres Bar Jesús, tú eres hijo del diablo. Pum, le tupe bien duro. Dices, oye, qué falta de amor de Pablo. Estaba lleno del Espíritu Santo cuando hizo eso. Lleno del Espíritu Santo. Hijo del diablo. ¿Qué versículo me quedé? 10, gracias. No cesarás, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí que la mano del Señor está contra ti, serás ciego. Y pum, y se quedó ciego este hombre. Pero eso ayudó a que el procónsul creyera. Porque cuando vio todo esto, como que se quedó maravillado, dice el versículo 2, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Qué contraste, en el primer punto que decía que somos tan distintos unos de otros, qué contraste encontramos, no solo entre Elimas y Bernabé, sino entre Pablo también. Bernabé, el amoroso, el hijo de consolación, contra hombre bronco, lleno del Espíritu Santo, pero formas tan distintas de ser. Y entonces, cuando salen a su primer viaje misionero, se llevan a Juan, que era pariente de Bernabé, ¿se acuerdan que lo vimos? Era sobrino de Bernabé. Y van en el camino y esto es la séptima cosa que quiero decirles. Bueno, antes de entrar a la séptima cosa, vamos a encontrar oposición. Esto va a ser normal. Vamos a encontrar oposición. Va a haber gente, tenemos un enemigo que roba, mata y destruye, que quiere robar, que quiere destruir familias. Pero si nuestra fuerza no depende de nosotros mismos, sino del poder de Dios, vamos a poder salir victoriosos. Y si Dios es el que nos está encaminando y nos está llevando, aún a pesar de la oposición que enfrentemos, vamos a salir victoriosos finalmente. Podemos confiar, podemos descansar y podemos caminar de la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo, y aunque enfrentemos
retos, montañas que escalar, vamos a poder salir adelante. Séptimo punto. Pueden llegar a desalentarse. Los obreros de Dios pueden llegar a desalentarse. No sabemos por qué Juan Marcos de pronto abandonó a Saulo y a Bernabé. A ver, no sabemos por qué. Quizá extrañaba su casa, por la comida, o a la novia, no sé, no sabemos. Pero de pronto él se echó para atrás y dijo, ¿sabes qué? Yo no le sigo. Yo tengo mi teoría, porque cuando Bernabé lo llama para estar con él, pues era su pariente y él era un bonachón, era alguien que te agradaba estar con él, pero cuando de pronto sale Saulo a acompañarlos, dice, oye, este que todos les dice hijo del diablo y no, este está muy bronco, con este yo no jalo. Y a veces nos pasa así, que dices, no, ese líder que me pusieron, ese no me gusta. Y aquí de alguna forma se desanimó Juan Marcos y los abandonó. Y ese abandono que tuvo causó un conflicto entre Bernabé y Saulo más adelante, que lo veremos en otra ocasión. Pero hubo ahí un pleito ahí, como dices, oye, este muchacho no nos sirve para nada, decía el bronco de Pablo. Pero el otro dice, no, es que sí me es útil, o sea, tráetelo. Y hubo un problema, una división. ¿Qué nos hace ver esto? Que aún con los mejores líderes, como encontramos a Bernabé y a Saulo, hay gente que se echa para atrás. Entonces, pasa esto, puede pasar. Aún aquellos que están con los mejores maestros pueden volverse atrás. Y eso sigue ocurriendo. Lo cual les digo, produjo un conflicto más tarde, problemas que se presentó más adelante. Pero estos primeros grandes siervos de Dios, vemos que eran humanos como nosotros. O sea, nosotros la regamos, sin duda, mucho más que ellos, porque nosotros no somos tan espirituales como ellos. ¿Cómo no nos vamos a equivocar? ¿Cómo no vamos a fallar? Sin embargo, como hemos decidido seguir a Cristo, nos mantenemos unidos juntos y seguimos trabajando a pesar de las diferencias, a pesar de los roces, a pesar de los conflictos. Aquí estamos. ¿Están conmigo? ¿Estamos en esto juntos? Podemos seguir adelante. Y va a haber cosas que no nos va a gustar. Y dices, a ver, ¿por qué escogieron a Saulo y a Bernabé? ¿Por qué no me escogieron a mí? Y por negro, por eso no me quieren. O sea, puedes empezar a pensar así. Sí, eso ha de ser. Eso ha de ser. Y empiezas a maquinar y el enemigo te empieza a echar dardos de fuego ahí. Empiezas tú a darle cabida y a ponerle nido a esos pensamientos y empiezas a tronar. Mejor vamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios y vamos a ser amorosos y respetuosos. Ese amor que cubre multitud de faltas y no ser celosos, sino vamos a ponernos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es lo que hizo Jesús. Él se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Él se hizo siervo. Esto necesitamos hacer. No hay labor pequeña. Si tú eres ayudante, no hay labor pequeña. Hay ministerios que a lo mejor son más vistosos y dices, ay, yo quiero estar ahí en la alabanza y que me presten la guitarra esa Gibson que trae muy buena. Y empezamos, no importa si tu función es otra, pero la cosa es que hagamos nuestra función cada quien dentro del cuerpo y trabajemos juntos. El de la guitarra, por buena guitarra que tenga, si no están los del sonido allá que nadie está viendo ahorita, no va a sonar. Entonces necesitamos hacer trabajo de equipo todos. Si no hubiera quien te sonriera en la puerta, ahorita que está ahí Saúl y está sonriendo, míralo. Si no hubiera quien te sonriera, si no hubiera quien prendiera los aires, quien prendiera los abanicos, si no hubiera quien hiciera la limpieza, quien acomodara las sillas, si no hubiera quien te tuviera lista tu botellita de agua fría para cuando quieras ir, pues, hace falta todo, somos un equipo.
tan diversos, pero todos estamos sirviendo al mismo Señor con diferentes funciones, y luego a lo mejor nos van a cambiar después, unos en otro lado y otros, no sé, es como el Espíritu Santo quiera. Aquí el punto es estar dispuesto, estar disponible a lo que el Señor diga, no es a lo que yo quiera, porque a veces yo puedo decir, yo la quiero de jefe. Pues si el Espíritu Santo te llama, está bien, pero no porque tú digas te van a cumplir tu caprichito. Aquí la cosa es, yo estoy disponible, Señor, yo quiero servirte. Y termino haciendo 2 oraciones, 2 llamados. Y quiero que busquen Romanos. Acompáñenme a Romanos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. De aquí vamos a sacar 2 puntos para orar. Romanos 10, 9. Este es para el primer llamado. Dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia entre judíos y griegos, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todo aquel que creyera en el Señor no será avergonzado. Este es el primer llamado. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesús, porque este es el mensaje que daban, no solo en Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, no solo en Antioquía, no solo en la isla de Patmos, sino es el mensaje global que tenemos. El que creyera en el Señor Jesús será salvo. ¿Crees en el Señor Jesús? Hoy puedes ser salvo, pero empezamos leyendo, tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. Así es que yo los invito a ponernos de pie. Respetuosamente vamos a hacer una oración con nuestra boca, pero vamos a confesar lo que está en nuestro corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ser salvo, o sea, vas a ser salvado. No importa si eres judío o no eres judío, esto es para ti. Cierra tus ojos y te invito si puedes, levanta tus manos y abre tu boca. Vamos a confesar con nuestra boca: Señor Jesús, yo te confieso como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Entrego mi vida a ti. Te pido perdón por mis pecados. Pido que me laves, me limpies de toda maldad. Quiero caminar contigo. Sálvame, Señor. Gracias, porque con esta simple oración, confesada, creyéndola con mi corazón, yo sé que soy salvo. A ti doy la alabanza y la gloria. Amén. Pero luego, continuando leyendo ahí en donde estábamos, el siguiente versículo, en Romanos 10, 14, de ahí me tomo para el siguiente llamado, porque dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En Lucas 10 se nos dice que muchos son los obreros, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Señor necesita obreros. El Señor te necesita a ti. Tu vecino te necesita a ti. Tu compañero de escuela, de trabajo te necesita a ti, porque tú puedes irle a hablar de Cristo. Entonces este es el siguiente llamado. ¿Estarás tú dispuesto a estar atento a la voz
del Espíritu Santo, como lo fue Saulo y Bernabé, que fueron llamados y fueron enviados y fueron apartados a decir: Señor, yo aquí estoy disponible. Usa mi boca, usa mis manos, usa mis pies. Yo quiero servirte. Yo quiero ministrarte, yo quiero ayunar, yo quiero orar, yo estoy disponible para ti, para lo que tú quieras hacer. Habrá alguien que diga aquí: Señor, cuenta conmigo para lo que tú quieras. Si voy a ser ayudante, yo le entro. Si voy a limpiar mesas, yo le entro. Si voy a acomodar sillas, yo le entro. Si voy a predicar, yo le entro. Si me vas a abrir puertas para ir a sembrar tu palabra, yo jalo. ¿Quién dice yo jalo? Yo jalo. Porque, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Yo quiero predicarles. Ábreme puertas, Señor. Ayúdame a estar alerta, atento, para cuando se venga la oportunidad tenga la palabra precisa para darles. Y a lo mejor es dentro de tu casa donde tienes que dar una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza. A lo mejor es ahí donde tienes que enfocarte para estar orando y ayunando. Me gusta Isaías 6:8, que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. A ver, pónganmelo por favor, Isaías 6:8. Vamos a leerlo mientras me preparo aquí. Isaías 6:8. ¿Me pueden ayudar leyéndolo? Y aquí irá por nosotros. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Si esta es tu oración, te invito a que una vez más levantes tus manos